Buenas tardes, Sevilla. Buenas noches, más bien. Seguimos con un último mensaje acerca de la palabra de Dios. Me gustaría empezar con una pequeña pregunta. ¿Cuál es para ustedes el mayor desastre de la naturaleza, el mayor desastre natural? Hemos tenido muchos ejemplos al final de este año pasado. La Dana en distintos lugares de España, en Valencia, en Málaga. Hemos tenido el terremoto del Tíbet. Tuvimos hace unos años huracanes y terremotos en Marruecos. Hemos tenido las luchas de pandilleros en Haití. Hemos tenido recientemente este incendio en Los Ángeles. Y mucha gente pensará, bueno, un incendio, un desastre natural. El corrimiento de tierra en Puerto Rico, un desastre natural. La Dana en Valencia, un desastre natural. El tsunami en las costas de Indonesia, un desastre natural. Posiblemente la gente piense en el tsunami de Indonesia de 2004-2005 y piense, bueno, un gran desastre natural. La gente piense a lo mejor en el terremoto de Japón y los posteriores tsunamis, un gran desastre natural. Hay gente, los más viejos, que pensarán, bueno, el terremoto en las costas de Huelva, que trajeron el agua desde Huelva hasta Sevilla, y que incluso con ese tsunami pudieron inundar parte de la ciudad de Cádiz. Las inundaciones que había en Sevilla, que hasta hace poco, cuando llovía mucho, había en Utrera desastres naturales, más, menos grandes, puede que alguno piense, pero ¿sabéis cuál es el mayor desastre natural en este mundo? El mayor desastre natural no es un gran terremoto, no es la temporada de tornados en Estados Unidos, no son los terremotos de Chile, ni los tsunamis en el mar, en distintas costas del mundo. Un desastre natural no es la sequía en Almería, ni los incendios forestales que se desatan a lo largo y ancho del mundo, no es la deforestación del Amazonas. Todo eso son pequeños desastres naturales comparados con el mayor desastre natural de este mundo, que no es ni más ni menos lo que la palabra de Dios enseña en la epístola a los Romanos, capítulo 5. Dice, por tanto, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este es el mayor desastre natural que hay en esta tierra. Que sigan naciendo hombres pecadores, que sigan habiendo pecadores. Es un desastre natural más grande que ninguna otra cosa creada. ¿Y por qué lo puedo decir? Diré algunos nombres y me vais a decir, o por lo menos lo vais a reflexionar en vuestras cabezas, si eso no es un desastre natural, una destrucción enorme. Adolf Hitler, con el Holocausto. La reina Guadicea de los Micenos, destruyendo legiones romanas en la conquista romana de Britania. Napoleón Bonaparte, destruyendo toda Europa a su paso hacia Rusia para intentar conquistar todo. Alejandro Magno, intentando conquistar desde Macedonia hasta la India. Los distintos califatos árabes, intentando conquistar desde la península arábiga hasta el Andalus. No son desastres naturales, destrucciones causadas a espada, causadas a muerte. Tan desastres naturales son como el mayor desastre natural de esta tierra.
Lo hemos leído en la palabra de Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre. Porque ese hombre pecó, todos hemos pecado. ¿Cuál es ese primer gran desafío natural? Adán y Eva, en el jardín del Edén, se les da la opción de vivir una vida como de jubilados en un jardín, cuidando de las plantas, no teniendo que hacer nada más, cuidar de plantitas, vivir para siempre, tener todos los hijos que quisiesen, con una sola condición. En el centro del jardín hay un árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comáis del fruto de ese árbol, vais a morir. Esto es lo que habla este capítulo 5 de Romanos. El mayor desastre natural de la humanidad es que nuestros primeros padres, Adán y Eva, sabiendo que no podían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, tomaron del fruto y comieron. Y es ahí que entra el pecado en el mundo. El mayor desastre natural de esta tierra es el pecado. Es el pecado. Una, llamémoslo enfermedad, que tiene una letalidad del 100%. Del 100%, o por lo menos la tenía. Por lo menos la tenía. Persona que se contagia de pecado, muere. Pero Dios da una solución a este problema. Dios da una solución a este desastre natural tan grande. Volvemos a este capítulo 5. Dice, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Justos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que nos enseña este texto de la palabra de Dios en la epístola a los romanos es que el mayor desastre natural de toda la creación es Adán y Eva comiendo del fruto del jardín del Edén, haciéndose pecadores y pasando esta maldición, esta enfermedad del pecado a toda la humanidad, grandes, pequeños, nacidos y no nacidos. Adán y Eva pasaron el pecado por vía paterna, de uno a otro, de uno a otro. Y dice Dios en su palabra que esta paga del pecado es la muerte. Ya no solo es una muerte física. Dios cuando les dice, si coméis del fruto del árbol vais a morir, no estaba hablando de que iban a acabar muriendo. Eso es una consecuencia de haber pecado contra Dios, que morirían físicamente. Lo que Dios estaba diciendo es, hay una relación perfecta entre el hombre y Dios, sois hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el día que vais a comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, la imagen de Dios se va a romper. La relación perfecta se va a quebrar. El ser humano que tenía la oportunidad de vivir para siempre, ya no va a vivir para siempre en el Edén. Va a ser enviado al infierno, a la condenación, a recibir el pago por la justicia de la ley. Cuando te miras en la ley, yo creo que cada ser humano debería de autoexaminarse en la ley, sinceramente,
y lo que vería, igual que he visto yo, es culpable, reo del infierno. Eso es lo que ves cuando te examinas de cara a la ley. Ves que contribuyes a este grandísimo desastre natural que es la humanidad caída, más grande que ningún incendio, más grande que ningún terremoto, más grande que ninguna inundación, ni que ningún tsunami, ni que ningún tornado, ni siquiera que el holocausto nazi. El holocausto nazi mató a miles de judíos, millones de judíos, pero el pecado no ha dejado con vida en esta tierra absolutamente a ningún ser 100% humano. Mas Dios lo que hace por cada uno de nosotros es, donde abundó el pecado, va a sobreabundar mi gracia. Donde la transgresión, el pecado de uno, va a hacer morir a todos, va a condenar a todos a un infierno, yo voy a dar mi vida para que al menos algunos tengan una oportunidad de poder seguir viviendo una eternidad junto a mí en la presencia santa de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace para remediar este mayor desastre natural que es la humanidad caída? Lo que Dios hace, no por necesidad, sino por amor, es encarnarse en la persona del Señor Jesús a través del vientre de una mujer hebrea llamada María, sin intermediación de hombre, para que no siga pasando a Jesús el pecado. Jesús, una vez encarnado, no falla una sola vez a la ley, no peca una sola vez, 33 años y medio de absoluta perfección delante de la ley, para después morir en una cruz, ser el pago, esa muerte que borra toda transgresión, borra todo pecado. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la falda del monte Calvario, del Gólgota. Él fue sepultado en la tumba de José de Arimatea y resucitó al tercer día. De manera que cualquiera que sea culpable del mayor desastre natural de la humanidad, que es una humanidad caída, tenga una oportunidad de dejar de ser parte de la humanidad caída. Y la única manera que Dios te ha dado para que dejes de ser parte de la humanidad caída, la única manera que te ha dado es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es tan sencillo dejar de sufrir, dejar de ser un infeliz, una persona en constante conflicto y sin paz. Es tan sencillo dejar de ser un muerto en delitos y pecados. Es tan sencillo que lo único que tienes que hacer, lo único que Dios te demanda para entrar al cielo y no irte al infierno. Y escúchame, que esto es muy sencillo, lo único que Dios te está demandando es: humíllate, dobla tu rodilla en tierra, pídeme perdón, arrepiéntete de ese pecado. En general todo esto se engloba en arrepiéntete de tus pecados y confiesa, cree con toda tu alma que yo, Dios, me he encarnado en la persona del Señor Jesús, he muerto en esa cruz por tus pecados, por los pecados de toda la humanidad, he sido sepultado y al tercer día he resucitado. Es tan sencillo como eso, cambiar una eternidad en el infierno por una eternidad en el cielo. Tan sencillo que Boadicea de los Micenos, Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler, Pol Pot, Joseph Stalin, Jeffrey Dahmer, cualquier persona
por muy horrible que te parezca, y me voy a centrar en el caso de Jeffrey Dahmer, si se arrepiente de sus pecados y confiesa al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, da igual que haya matado a miles de personas, que haya cometido canibalismo, que haya cometido sodomía y necrofilia, como Jeffrey Dahmer, que si como él te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, te vas al cielo. Así de sencillo. No necesitas más nada. No hay más nada que el ser humano pueda hacer para ser salvado. Dice Dios en su palabra que es únicamente por gracia que somos salvos por medio de la fe. Dice, esto es un don, un regalo de Dios, no por obras, no por nuestra propia justicia, no por nuestra propia superioridad moral, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie se crea superior a nadie, porque es imposible ser superior a nadie. Todos ante Dios somos iguales, no hay acepción de personas. Todos somos iguales de caídos, iguales de transgresores, iguales de culpables, iguales de condenados al infierno. La única diferencia que puede haber entre el que se va al cielo y el que se va al infierno es el arrepentimiento de pecados y la sangre derramada de Jesús en el Calvario, puesta sobre ti, no como un amuleto, sino como tu única oportunidad de salvación, tu única oportunidad de alcanzar el cielo. Él es tu única oportunidad de hacer las paces con Dios, de ser reconciliado con Dios. Él es tu única oportunidad. Por eso, amigo, arrepiéntete, todavía estás a tiempo, arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, serás salvo y recibirás la vida eterna en el cielo que nadie puede ganar. Para darle a Él toda la gloria y la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria. Amén.